dice Abba, no va a dar nadie. Donde dice Abba, no va a dar nadie. No, no, es solamente, Hay un cartelito que dice aceptar. Tengo que tocar algo ahí. no, 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 está todo bien. Bueno, Nada hay que tocar. Ese aceptar es para que te graben, sí. Ah, Claro. y tengo que para que nos poner, graben a todos. tengo que hacer Si clic Bueno, querés en que te esto. graben, sí. sí, sí, la idea es grabar todo, sí. Queda en YouTube. Bueno, les doy la bienvenida a todos y todas formalmente. Mi nombre es Silvia Gracias. Yankelevich, soy la secretaria científica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Nos encontramos también con Alicia Rotela, que es la presidenta de la asociación, por si no la conocen. Eh, Sobre la Secretaría Científica, rápidamente quiero decirles que, digamos, tiene una filosofía que ha tenido que ver con un cruce de todos los, digamos, intereses que hay por fuera, digamos, de las escuelas de formación de psicoanálisis. Si bien el psicoanálisis ha sido un atravesamiento fundamental, hemos tocado temas que hacen a este momento y a esta actualidad de grandes preocupaciones para todos los profesionales de la salud mental, si lo hubiera. Hoy es para mí un especial placer presentar a Ana Beresín y su temática, que es una temática evidentemente muy sentida por todos nosotros, muy anhelada de conocer y de saber. Quiero decir que Ana Beresín ha sido la ex directora de asistencia psicosocial a los refugiados colombianos de América Latina del 2003 al 2010. Ha sido ex asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, claro, del Centro Fernando Ulloa. Es autora en su tercera edición del libro sobre la crueldad, ampliada, edición ampliada, eh, cuyo subtítulo es La oscuridad en los ojos, que espero que todas lo lean. Eh, es psicoanalista. Como no tenemos tanto tiempo y es extenso el tema y de mucha riqueza, le dejo la palabra a Ana Beresín, que le doy una gran bienvenida a todos y a todas ustedes. Bueno, algunas caritas las conozco, pero no conozco los nombres. Entonces miré los nombres a ver si los puedo memorizar alguna vez. Graciela. Bueno, este, pero me emociona muy especialmente que esté Victoria, Victoria Martínez. Persona entrañable, militante de acero en el campo de los derechos humanos y la salud mental y los derechos humanos en general. Este, Fue la directora, cuando yo era asesora del Centro Ulloa, ella era la directora de todo. El Centro Ulloa dependía de su secretaría. El ministro era Eduardo Dualde, queridísimo Eduardo Luis Dualde, y Victoria era la directora, sí, la secretaria del área de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Eh, y trabajamos juntas entre el 2000, obviamente, entre el 2010, ella estaba desde mucho antes. Se mutió Ana. Ana está muteada, tiene apagado el micrófono. Murió solo. Ahora sí, no sé, algo pasó, pero ahora se escucha. Yo entré a trabajar en marzo del 2010 y yo hacía una semana que había terminado mi trabajo de 7 años con los refugiados en varios países de Latinoamérica y Argentina. Fue un trabajo muy especial y ahí directo pasé al Centro Ulloa y ahí trabajamos juntas y fue un gustísimo trabajar con ella, su profundidad, su compromiso, su perfil bajo. Este,
priorizando siempre la tarea y no a sí misma. Y eso no siempre se encuentra. Así que con admiración y alegría que esté acá. Bueno, y a todos ustedes, caritas conocidas, pero no sé los nombres, pero que me resultan familiares, y otras que no conozco, y otros que no se verán, que están por ahí, pero no aparecen en la pantalla. Eh, el tema de la crueldad no es un tema que yo sigo hace muchísimas décadas, por eso el libro ya va por la tercera edición. Eh, Salió ahora la tercera. Este, es un tema muy complejo, pero voy a empezar por introducir el tema de dos maneras. Una, haciéndolos escuchar lo que dijo ayer Víctor Hugo Morales en un día especialmente de alegría, por lo menos para mí me volvió el alma al cuerpo, y creo que a todos nosotros, porque estamos atravesando nuevamente tiempos de profunda oscuridad, donde nuevamente está en riesgo la vida humana y la condición humana. Y quiero leerles lo que leyó él en su programa de radio ayer. Ahora lo van a escuchar, no se lo voy a leer, se lo voy a dar a escuchar, porque me permite introducir el tema más profundo de la crueldad, que es la desaparición, y que estoy repensando algunas cuestiones a raíz de eso que voy a comentarles. Este, Lamentablemente es un tema inagotable. Sería bueno que se termine y se agote, pero es un tema que sigue, a mí por lo menos, despertando siempre nuevos interrogantes y nuevas, porque el combate, si pienso y me dedico a eso es porque lo combato, ¿no? Porque creo que que ese nivel de destructividad en diferentes terrenos de la vida humana y se expresa en pequeñas y grandes crueldades, no es un tema menor, y no es un tema menor para el psicoanálisis. Para mí, que lo descubrí leyendo un libro de El erotismo de Georges Bataille, donde descubro que la crueldad es exclusiva de la especie humana. Los animales cuando atacan para comer no torturan a la víctima. En todo caso, hay ciertos rituales de caza, pero no hay un accionar cruel o tortura sobre sobre lo que va a satisfacer su hambre. Eh, es específico de la condición humana. A partir de ahí, y una historia de vida muy larga y de militancias y de vida y de historias familiares muy larga, me acercaron especialmente a ese tema como interrogación, y me parecía que era un tema del cual el psicoanálisis se había olvidado, entre comillas, siendo algo que atraviesa tan profundamente la destructividad humana. Dicho esto, voy a pasar a leerles, a escuchar, que ustedes escuchen el relato que él hace de un trabajo que escribió Osvaldo Saidón a raíz de las Madres de Plaza de Mayo. Falleció hace 2 años. Perdónenme, dije, no se te haga un nudo. Se me hace un nudo igual la garganta, disculpen. Un gran amigo. Es el texto, es una parte de lo que él escribió. Fue un texto maravilloso, fue lo que mejor escribió Osvaldo, a mi entender. Va también como homenaje a él, y me permite introducir algunas cuestiones del tema del que vamos a abordar hoy. Y luego voy a contarles un trabajo de otra querida amiga, impresionante psicoanalista, eh, también comprometida en la lucha por los derechos humanos, que es Shilu García Reynoso, gran militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos durante décadas, y por supuesto en el campo de la salud mental. Eh, Les doy a escuchar esto primero. ¿Se escucha?
¿Ahí se escucha algo? ¿Acá? No se escucha nada. ¿No? Bueno, lamento. Pero entonces le voy a contar un poquito de qué habla, pero tiene una belleza el trabajo, además está escrito, no sé por qué aparece este cartel acá. Bueno, ¿qué hago para que salga este cartel que me las tapa a ustedes? Qué lío. Bueno, Ana, fíjate si sobre el cartel, arriba a la derecha, hay una cruz. Ahí apretá y se cierra el cartel. no tiene ninguna cruz. Es como donde está todo, Microsoft, configuración, ¿no? A Un ver, desastre. Salomé, ¿podés ayudarla a Ana? Ana, ¿qué es lo que Salomé. dice el cartel? El cartel dice, anclado todos, películas, herramientas, explorado, recomendaciones. ¿Y El no hay cierre, manera de que lo puedas correr cliqueando y llevando para el costado? ya encontré. Bien. Ahora sí, veo. Bueno, les cuento, es un bello texto que hablando de las madres y el no poder saber el destino de sus hijos desaparecidos, hijos e hijas desaparecidos, eh, donde habla de alguna manera y muy bellamente y guiándose por el ritual de la muerte de los griegos y los ritos y los mitos griegos en torno a la muerte, escribe un hermoso trabajo donde recupera el valor y el reconocimiento de la ceremonia de despedida. Ese fue el primer, yo le quería leer, pero me hubiese gustado que puedan escuchar el texto. Yo el texto no lo tengo, si no se lo leería. Lamento no tenerlo. Pero como pensé que se escuchaba bien y que ustedes iban a poder escucharlo, si no lo hubiese buscado. Eh, y el segundo texto que les recomiendo, que sí o sí está en alguno de los libros de la Madre de Plaza de Mayo, está, que de Gilú García Reynoso, que hace muchísimos años, en los años 80, escribió Matar la muerte. Y matar la muerte no es cualquier tema. Es un grado de crueldad espantoso porque cuando uno hace desaparecer, impidiendo el rito y la ceremonia de despedida que inaugura el proceso de duelo, pero sobre todo anula uno de los tiempos de la vida humana. Y cuando uno anula uno de los tiempos de la vida humana, está anulando la vida entera. Cuando alguien desaparece, es un intento de que ese sujeto desaparezca. No existe, dicho por Videla, le pone palabra a esto. Y a mí me permitió entender la frase eh, que repitieron durante mucho tiempo las madres, que fue aparición con vida. Era no se sabían perfectamente que no estaban vivos, pero hablaban de la aparición porque la vida aparece en sus tiempos, pasado, presente, futuro, hasta el fin. Y se borró ese tiempo de vida, borrando su muerte, mataron su vida también. Matar la muerte es matar también la vida, como acto supremo de crueldad. En ese sentido, y dada la fecha, me pareció que era importante la segunda cuestión, que también es introductoria, es que hace poco yo escribí un artículo en página 12, no sé si alguno lo leyó en la contratapa, sobre romper la palabra. No sé si algunos lo leyeron. Y fue un poco reactivo a algunas cuestiones que yo estaba pensando, pero también era reactivo en un libro que tiene muchos autores, muy valiosos todos, sobre el goce de la crueldad. Y me parece que la crueldad no la podemos, es decir, primero que realmente, la verdad que si los torturadores y los, 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 los que utilizan el terror de Estado, etcétera, gozan o no,
la verdad que no es de mi interés. No me aporta nada a la comprensión y además no me interesa. Segundo, respecto de la palabra de goce, hay una diferencia muy grande entre lo que plantea Freud y lo que plantea Lacan, y el uso que se hace de él es demasiado liviano, a mi entender. En ese artículo hago una pequeña, digo esto, a mí no me interesa si gozan o no, me interesa cómo arman, planifican y ejecutan la crueldad. Si la gozan o no, no es mi tema. Pero también del goce estoy ahora replanteando el tema. Y ahora, ¿por qué digo esto? Les voy a leer la definición de crueldad y van a entender por qué digo esto, por qué hago tanto hincapié en esto, y que es el tema que voy a desarrollar próximamente y voy a tratar de escribir sobre él, cuando lo tenga del todo claro. Contárselos a ustedes me va a permitir también aclararlo. Eh, Hablar también es una suerte de escritura. Ursenar decía, Marguerite Ursenar decía, cuando le preguntaron por qué escribe, y dijo para saber lo que pienso. Es decir, y el contarlo y compartirlo, conversarlo con otro o con esos futuros lectores, es una conversación que me permite aclarar aquello que estoy tratando de terminar de entender, de contestar en algún grado y en alguna medida a las preguntas que sigo teniendo, o que seguimos teniendo todos. Les voy a leer la definición de crueldad y van a entender por qué el tema no es un... Desde la propia definición de Freud del goce y cómo es utilizado luego de otra manera por otros autores, eh, hasta lo que pienso de la crueldad, que, como bien decía Freud, está más allá del placer, ¿no? Más allá del principio de placer. ¿Recuerdan el libro donde desarrolla por primera vez pulsión de vida, pulsión de muerte? Es más allá del principio de placer. La crueldad es más allá de cualquier placer o goce, o después voy a explicar cómo define Freud goce. Pero la definición, en principio, para que todos entiendan desde cómo defino yo la crueldad, explica un poco esto que estoy diciendo. Se las leo por las dudas, cuando es más fácil leérselas que decirla requete de memoria, que la sé, obviamente, pero prefiero. La crueldad es, les decía ya, es propia y exclusiva de la especie humana. Y la defino de la siguiente manera. Es una violencia organizada para hacer padecer a otros sin conmoverse o con complacencia. Me pregunto, ¿la complacencia de no conmoverse? La crueldad es un modo de violencia que se despliega para anular cualquier modo de alteridad. Es la acción de derrotar la alteridad. No es solo la destrucción de los otros y de lo otro de los otros, sino también la destrucción del otro en cada sujeto, es decir, de sí mismo también. La crueldad no es adscribible a alguna patología determinada, psicosis, perversión, sino una condición potencial en cualquier sujeto. Independientemente de su patología o problemática psíquica singular, la crueldad es una condición potencial del ser humano que se efectiviza en determinadas condiciones micro y macro sociohistóricas. En esta misma definición, me percaté últimamente a raíz de este tema, del goce, etcétera, que en la propia definición hay un no conmoverse. Hay una es una acción absolutamente libre, liberada de cualquier articulación con la pulsión de vida, que se expande en una destrucción que puede ser, si no tiene freno, puede no acabar nunca. Y que tiene como condición la no conmoción, y que en todo caso, si hay alguna complacencia o algo cercano, algo placentero,
o sufriente, o su mezcla, eh, lo es porque no conmueve, porque la muerte del Creté es del otro, el sufrimiento es del otro, el dolor es del otro, no es mío. Y esto es un rasgo muy especial, porque es una configuración psíquica singular y colectiva, y se articula colectivamente, que nos conduce a un narcisismo de muerte absoluto. Eso es lo que estoy ahora repensando a raíz de lo que las palabras de los demás o los pensamientos de otros me desafían a terminar de resolver. La muerte es un más allá de cualquier goce, incluye el placer. Freud, yo estuve haciendo una indagación acerca de la pulsión de muerte a raíz en un extraordinario trabajo de escrito, de investigación, hecho, coordinado por, ustedes lo conocen, el docente de la universidad, fue, o no sé si ya se jubiló, Juan Carlos Cosentino, indagó junto con un grupo de investigadores durante bastante tiempo todos los borradores y escritos previos, con sus tachaduras incluidas, antes de terminar de consolidar, de escribir la versión final de Más allá del principio del placer. Hay algo hay un régimen en la pulsión que es pura explosión de muerte, está más allá del principio del placer y está más allá de todo goce, porque si hay alguna complacencia o bienestar que eso trae, es la de no conmoverme. La muerte es del otro, el dolor es del otro, el sufrimiento del otro, y eso me libera a mí. Lo que oculta eso para el propio sujeto ejecutor de tal acción es que lo que no puede darse cuenta es que sin el otro no somos y que en tanto el otro es destruido en esa medida dentro de uno mismo queda arrastrado en eso. Por eso no lo puedo incluir bajo ningún caso, bajo las formas de la psicosis o de la perversión. Y eso ya lo había planteado en el comienzo. Es parte de la condición humana, no es adscribible a ningún cuadro psicopatológico. Eso ya estaba escrito hace mucho tiempo, hace ya más de casi 30 años. El primer artículo que escribí sobre la crueldad, en principio, a fines de los años 80, se llamaba, tomé una frase de Nietzsche que decía: quien mira fijo el abismo ve también dentro suyo. Ese fue el primer trabajo que escribí sobre la crueldad, donde están esbozadas las líneas más que después fui desarrollando hasta la primera edición del libro y en otros trabajos que, a raíz del trabajo, entre otros, que hicimos con Victoria, se fue desplegando. Eh, a mí me parece que en ese rastreo del libro de Consentino, donde están todas las investigaciones y están los escritos de esos borradores, esa primera versión, segunda versión, hasta la versión definitiva de Más allá, Freud define el goce, y eso creo que lo retoma después Piero Lanier, en su retorno a Freud. Define el goce como ese momento, que la búsqueda del placer, ¿sí? Entre la pulsión y su realización en el encuentro con el objeto, indefectiblemente tiene un trabajo psíquico y es un trabajo de espera. Ese trabajo implica algún grado de sufrimiento. Ese sufrimiento, indefectiblemente, para poder ser sostenida la búsqueda del placer en el encuentro con el objeto,
tiene que ser libidinizado. Esa libidinización de ese sufrimiento hasta encontrar en un encuentro de placer con el objeto o con otro sujeto o con una realización de creación o lo que fuere, encuentro de realización de esa pulsión que busca el encuentro con el objeto, eh, implica un sufrimiento, una espera, una ansiedad. Para sostener eso tiene que divinizar. En alguna medida hasta podríamos asociarlo al masoquismo primario. Eso lo llama Freud. Ese trabajo de búsqueda, de espera, de encuentro, que tanto nos cuesta a nosotros sostener y que tanto le cuesta cuando criamos a nuestros hijos transmitirlo. No sé si está claro, ¿no? Nunca me voy a olvidar, tenía un paciente muy simpático, una nenita más simpática, hace siglos de esto, hace mucho. Me contó un día que estaba desesperado, que ya no sabía qué hacer porque la nena no estaba dispuesta a esperar un segundo nada, nada. Todo lo que quiero es ya, lo que deseo ya. Y un día le dijo, te voy a enseñar los verbos, ahora que tenés 5 años. Dijo, yo espero, vos esperás, ellos esperan. ¿Querés decirlo vos? Sí, le dijo la nena. Yo no espero, vos esperás, ellos esperan. Tú, maravillosa, ¿no? Es decir, es un tema, la espera, ese camino, ese trabajo psíquico de encuentro con el otro y del otro con nosotros, ¿no? Sobre todo, el placer en todo caso es cuando el encuentro se produce, para el otro y para uno, ¿no? Cuando destruyo al otro, me destruyo a mí también, aunque no lo sepa, no lo reconozca y esté muy complacido en no conmoverme, no importarme, y el depositario de la destrucción que me amenazan y nos amenaza a todos, desde las pulsiones y desde la vida misma, le toca al otro, a mí no. ¿Hasta aquí está claro? Después vayan anotando las preguntas, ¿sí? O el debate. La otra cuestión que me parecía importante es entender cómo pienso la subjetividad. Desde hace ya varias décadas, no muchas, pero por lo menos dos, hemos introducido en nuestros desarrollos teórico, teórico, teórico-clínicos la noción de subjetividad. Hablamos más de subjetividad que de aparato psíquico, de psiquismo. No sé si se dieron cuenta. Lo que antes era, hasta cierto momento lo llamábamos la psique o el aparato psíquico o la dinámica psíquica, de alguna manera pasó a usarse subjetividad. El término subjetividad la hemos tomado de la filosofía. Para la filosofía, la subjetividad son los estados de conciencia. Esto es la subjetividad. La conciencia de los sujetos en su despliegue de la vida y del discurso y del encuentro. Entonces a mí me pareció que era importante definir y ubicar el psiquismo en eso que llamamos, ya muy incorporado, subjetividad, procesos subjetivantes, procesos de subjetividad. Le hemos dado una riqueza enorme, porque fue un término que nos permitió enriquecer mucho la comprensión del psiquismo. Nos permitió, nos abrió muchos campos. Y me pareció importante definirlo. Entonces, le voy a leer la definición, una parte, porque es muy larga, pero una parte les voy a leer, por lo menos la central. La subjetividad es el ser en su devenir temporal, en un permanente estado de conflicto entre determinación y libertad. Repito,
La subjetividad es el ser en su devenir temporal en un permanente estado de conflicto entre determinación y libertad. El sujeto construye y es construido por la realidad social, histórica y material. En su devenir se va redefiniendo en estado de permanente tensión conflictiva, en una realidad de la vida, las leyes, la cultura, el lenguaje, las corrientes pulsionales, el cuerpo, una afectividad. Esta conflictividad se da siempre en relación al otro con mayúscula y otros con minúscula. Conflictividad consciente e inconsciente. Lo intrapsíquico habitado por el otro con mayúscula y los otros inaugurales y significativos que han anclado la pulsión al deseo, reconfigurando las relaciones micro y macrosociales, así también como sus prácticas. Estos lazos, estas prácticas transforman en la temporalidad tanto al propio sujeto como a sus prácticas. Describe un movimiento espiralado, complejo, abierto, tenso y contradictorio. La alteridad, entonces, es siempre un límite y una posibilidad, un grado decisivo de determinación. Esta tensión conflictiva entre determinación y libertad surca la vida de cada sujeto. La libertad, plantea Todorov, no es la indeterminación, es la posibilidad de sobreponerse a las determinaciones. Sigue, porque empiezo a hablar de esos niveles de constitución de la subjetividad que son la realidad material, simbólica y histórica. En ese sentido, desde hace mucho, ya desde épocas muchos psicoanalistas hemos considerado que la realidad es la cuarta instancia psíquica. Yo, ellos, super yo y la realidad. Pensada como cuarta instancia psíquica. Pero eso es otro debate, otro día si quieren lo hacemos. Pero, ¿por qué les planteo esto? Porque si nosotros no salimos, porque sobre todo a mí me permitió redefinir primero un término que estaba usado sin definición, y cada quien o lo daban como un equivalente a decir psiquismo, pero no lo es, incluye al psiquismo. Es la vida psíquica misma, pero no es solo la vida psíquica, sino todo el conjunto de determinaciones y de indeterminaciones y de libertad y de azar que conforman la vida humana. Entonces, permitía abrir un campo que cerraba ciertas discusiones absolutamente inútiles que tuvimos durante mucho tiempo, colocando la realidad sociohistórica por fuera del psiquismo. Era como algo que se agregaba. No sé si está claro. No era algo que nos constituía también, que también era un lugar de determinación. ¿Se entiende? Al punto tal que a ciertos escritos extraordinarios de Freud los llamaban los escritos sociales. Psicología de las masas, Moisés y el monoteísmo, El porvenir de una ilusión, La gradiva de Jensen, el estudio de Leonardo da Vinci, que justamente atiende a esa complejidad, y otros que por ahí ahora me olvido. Y en el propio interior de la metapsicología, porque el encuentro con el otro ya es un estado social, y el otro es portador, el otro, la mamá, los otros significativos inaugurales de nuestra vida psíquica, son portadores de una cultura, una historia y una realidad material y simbólica que los atraviesa, y con eso nos crían o producen encuentros ayudándonos a construir la vida. Y creo que esta definición termina con esa discusión absurda de un psiquismo cerrado sobre sí mismo en una, a mi entender, mala lectura de Freud, que decidieron que una parte importantísima, me olvidé de Totem y Tabú también, importantísima de su obra se volviera
Ah, bueno, son los escritos sociales, no tiene nada que ver. Es algo que viene de afuera y se inscribe. No importa que psicología de las masas empiece diciendo que toda psicología es una psicología social, no importa. ¿De acuerdo? Psicología de las masas y análisis del yo, no importa. No importa que defina la identificación como la primera forma de enlace afectivo, identificación con el otro, como la primera forma de enlace afectivo. Así empieza hablando de identificación en psicología de las masas. Todo eso eran escritos sociales. Y para pensar la crueldad y cómo nos atraviesa desde dentro y desde fuera, y responsabilizándonos de eso que nos acontece en tanto parte de la condición humana, es importante, y en nuestro trabajo clínico también, micro y macro, eh, en instituciones o fuera de ellas, es importantísimo poder profundizar y entender la potencia destructiva que eso tiene, al punto tal que, como bien escribió Gilou, es un trabajo de 3 páginas, un trabajo extraordinario de Gilou, está en un libro de madres. Matar la muerte, matar la vida, es el signo de la vida humana, es lo que nos desafía desde el momento que nacemos. Y todo lo que deriva de la muerte y de las pulsiones. No es poca cosa. Matar la muerte es matar al otro en serio. Es no darle, matar que alguna vez existió, quiere decir. La desaparición es decir, nunca existió. Y yo mato la muerte, le mato la vida también. Le mato la historia. Es lo que hacemos en los duelos y las ceremonias recordatorias y en los recuerdos que vamos construyendo respecto de quienes fallecieron. Recuperamos su historia, recuperamos su vida, lo que significó para él mismo y para el encuentro con nosotros. Es terrible, es la forma última. Yo en algún momento pensé que la tortura es la forma más extrema de la crueldad, pero creo que la desaparición es terrible lo que estoy diciendo. Estoy midiendo que es más cruel, ¿no? Es terrible. Pero lo que pasa es que cuando ya se da la desaparición, no hay forma, no hay vuelta atrás. Este, Victoria lo conoce bien y quizás muchos de ustedes también. Hemos asistido como pudimos, lo mejor que pudimos, a sobrevivientes de tortura o a los que tuvieron que exiliarse forzadamente como los refugiados y tener atroces, una vida atroz. Son situaciones, porque están huyendo de una guerra civil, aunque la llamen conflicto armado en Colombia. eh, Hay capacidad de reparación, hay algo que puede recuperarse, con lo cual la vida puede ir retornando de a poco, con todos sus avatares, después de semejante y larguísimo proceso traumático, dolorosísimo proceso traumático. Pero hay todavía vida por la cual pelear. Pero la desaparición era una crueldad atroz. Eh, Ayer fue un día muy especial porque no matamos la muerte y porque no dejamos que nadie lo haga. Y que es nuestra forma más digna frente a la crueldad de sostener la vida. Ahora, si quieren hacer preguntas y conversamos y yo sigo desarrollando a partir de las preguntas de ustedes y la conversación o los comentarios o la discusión o el debate que quieran dar, como ustedes quieran. ¿Hasta acá se entendió? Uy, qué silencio. Es duro el tema, es duro.
pero el Perdón. tendón ayuda mucho, ¿eh? Siempre nos ha ayudado mucho. No los Eh, logro ver a todos, porque son muchos, son como 60. Así que por favor, avisen cuando quieran hacer un comentario o una pregunta. Hola, hola. Hola. Pilar, Pilar, Sí, sí. No, ¿querés? sí, no, quería hacer un comentario, porque supongo que de me gusta esta subversión que hace, ¿no es cierto?, dentro del psicoanálisis, de Perdón, ciertos principios perdón, que, si no bien entiendo, no se escucha bien. ¿Ustedes se escuchan bien? Más o menos. Trata de Pilar, ¿podés hablar más a la fuerte? recepción, no más solamente con la fuerte y emisión, más, y más pausado, no sé me cómo parece. hacer, estoy desde hoy tratando de arreglarlo. Ahora, A ver, a ver, hola, ahora, ¿se escucha mejor? Me parece que sí. Probemos, ¿sí? Sí. Bueno, em, decía que me resulta muy interesante esta especie de, esa subversión, ¿no?, que hace de ciertos principios que guían muchas veces a muchos núcleos psicoanalíticos acerca de que de estos eh, orígenes del psiquismo, ¿no?, fundamentándolos en los principios, en los instintos o, casi, o en los impulsos, pero donde la determinación de lo social está puesto como en última instancia, como un sobreagregado. Este subrayado que haces incluso dentro de la misma obra de Freud, de la determinación de lo histórico social, en la construcción de la subjetividad como necesaria y casi inmanente a la condición de humanidad, me resulta teóricamente relevante. Y por el otro lado, este papel que le das a tan no se escucha mal. hace que El papel que le das hasta ahí se este escuchó, después se suele se da en recortó. cada una de nuestras decisiones, eh, sea resuelta Acércate, en favor de la... No, acércate al entonces micrófono. interrumpo. No tiene buena conexión, no hay buena A señal. ver, lo que dice una compañera es que si apagás la cámara, es posible que escuchemos No mejor. sé qué hacer. No sé, los aparatos. Que apagues la cámara, No, no aconseja puedo una jugar. compañera. Mientras tanto, alguna de ustedes que yo estoy con audífonos, pero tengo un déficit auditivo. ¿Me Fabiana, Hola, sí, me Fabiana, gustaría hacer un comentario. Buenas noches, es un placer escucharla. Un comentario y una pregunta. Ahí, entre medio, ¿no? Esto de que el otro no se... Espera un segundito. Si alguien, la parte que sí escuchamos, ¿me la puede repetir para que yo la tome después de la Hola, La compañera de que habla, Pilar. la de Pilar? Ya te dejo. ¿La puede alguien repetir? hola. Ella me pidió que Ahí está Pilar hablando. Yo en todo caso entro después, no te preocupes. Ahí Yo no, está Pilar tratando de... bueno, Pilar, ¿podés reiterar? bueno, mientras ella acomoda, ¿me puede repetir lo que ella me pidió que desarrolle más el tema de la determinación sociohistórica? ¿Entendí bien? Sí,
Eso es lo que ella me sugirió que desarrolle un poco más. No, que le parecía muy interesante, Ah, justamente, esa subversión del psiquismo, digamos. pues, está. Bueno, le damos la palabra a la compañera que empezó a hablar. Fabiana, Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, yo no soy psicoanalista, sí soy psicóloga. Aclaro porque tal vez en esta pregunta que voy a hacer Pero hay algo de mi ignorancia. Soy de otra línea, mi línea es junguiana, más hay o muy menos, poquitos. no, pero no, más o menos, no te preocupes, no, todos tenemos nuestros márgenes de ignorancia, así que no te preocupes. Por supuesto, soy egresada de la UBA y me saco el sombrero y Freud siempre está en la escucha, igual que Jung. Esto de que vos decís, ¿no? No conmoverse. Y esto del no conmoverse, no el registro del otro, eh, ¿por qué no lo pones como un narcisismo patológico? ¿Por qué no hablas de lo patológico? Simplemente porque es una condición humana. Porque no es ascribible a ningún cuadro psicopatológico. Ok, No es, ni es propio de la perversión, ni es propio de la ni es psicosis, ni es propio de la neurosis. propio de ninguna patología. Bueno, No, no, esto, no ¿por qué la lo... puedo escribir a una patología, ni por lo mismo Exacto. que me revelaba que Ujú. dijera, incluso escribí un artículo con mi hija para Página acerca del discurso fascista de Milei. Exacto. Sí, sí, sí. No, no, ¿qué tiene que ver eso con los locos? No, 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 por eso mismo. Eh, Si alguien están conmovidos, pasados de conmoción, es el ujú, sufrimiento de la psicosis. ujú, exacto. La perversión profundamente conmovedora, haciendo del otro lo que se le canta en busca de su propio placer. Exacto. Sí, sí, sí. No, A mí me acerca más a ¿qué mi tiene que lineamiento ver esto que vos esto decís. con Ujú, lo- eh, no conmoverse? Es no conmoverse. ujú. Sí, y No, es una no me condición conmueve. absoluta, digamos, es una condición absoluta del sujeto la crueldad, ¿no? Porque perdón a todos los que hacen psicoanálisis, porque, bueno, me formé desde el psicoanálisis y me fui por otro lado, pero esto es una condición, justamente, es lo que se habla, ¿no? La condición humana, esto de la miserabilidad que uno tiene, de la crueldad que uno tiene, de la maldad que uno tiene y de cómo uno puede desde ese lugar ir eligiendo el camino, ¿no? Eh, digo, por eso estaba tan de acuerdo con lo que estabas diciendo, donde no es una patología, es una condición absolutamente nuestra, del humano, ¿no? Me hizo bien escucharlo desde acá. Quería por eso comentártelo y justamente no ponerlo dentro de las patologías. Pero gracias, Ana, solo De eso. yo todas quisiera maneras, preguntar algo. de todas maneras, Sergio, ya aprovecho, Sí, ya que trajiste el tema de la maldad, aprovecho para aclarar algo. La crueldad no es un problema de maldad. Podemos ser muy malos y muy buenos, y nos hacemos cargo de nuestras maldades y bondades. Somos malos y somos buenos, digo, Sí, desde sí, este pero lugar. nos hacemos cargo de nuestras maldades. Exacto. La Mal, crueldad es otra bien, cosa. o los demás se encargan de ponernos un límite Ujú, ujú. para bien nuestro. Eh, eh, y yo terminé por no asemejar crueldad a maldad, o de algún modo sinonimizarlo, aunque los sinónimos dicen los lingüistas que no existen. Existen tantas palabras en sus diferencias, aunque refieran a lo mismo, pero que están diciendo otra cosa. Por eso el lenguaje es una permanente invención, constantemente se inventan palabras. En tanto se complejizan ciertas realidades o van atravesando momentos históricos distintos y avatares distintos de la historia y de la vida, hay palabras que hay que inventar para darle, incluso en dos sentidos, se inventan palabras y al mismo tiempo se enriquece la polisemia de cada palabra, la múltiple semiosis de cada palabra. Dicho esto, de- eh,
algo que a mí me permitió desasemejar de cualquier manera o acercamiento sinónimo a la crueldad con la maldad es la, el trabajo el libro de Hannah Arendt, La banalidad del mal. Si algo no es banal, es el mal. En todo caso, existe la banalización del mal. Estamos en eso ahora, volvimos a los tiempos de oscuridad. No voy a entrar a discutir con Arendt ahora para contarles cómo discuto, pero digo, solo voy a agregar esto. Creo que eran 60 millones de alemanes o 50 millones de alemanes al momento del surgimiento del nazismo. Y ella habla, en algún lugar, dice que hubo 50 millones de personas autoengañadas. Se autoengañaron con la figura del líder y su discurso y explica las condiciones históricas que permitieron ese autoengaño. Olvidando, entre comillas, olvidando, negando la resistencia de los alemanes al nazismo. Los que primeros cayeron en los campos de concentración, antes de que sean campos de exterminio, aunque ya empezaban a ser de muerte, fueron la propia resistencia alemana. A los que tiraban por las ventanas eran aquellos profesores que se rebelaban a o sea, autoengañados no. Y creo que esa es la banalidad del mal. Eso es banalizar el mal. El mal nunca es banal. El mal como concepto, ¿no? Nunca es banal, ingenuo, desresponsabilizante, deshumanizante. Definido así, pasa a ser deshumanizante directamente. No voy a agregar nada más de mi discusión y sin anular los otros aportes buenísimos que ha hecho Ana Arendt a nuestro conocimiento. Me permitió tu decir, Gracias, No, gracias, gracias, es exactamente así. me permitió El que mal no es sí, algo banal, para nada, es una elección. Sí. Y el límite lo ponen los otros y que uno también. Gracias. sí. Eh, Buenas noches, ¿me escuchan? sí, Yo soy Sergio, estudiante de Psicología de quinto año del Chaco, y lo que te quería preguntar, Ana, seguramente conoces el concepto de canallada, el concepto lacaniano, que es muy similar a lo que vos estás diciendo ¿cuál en cuanto es? a crueldad, Perdón, no entendí la palabra. ¿Cuál concepto? de canallada. Sí, sí. Juan Moyo, yo quisiera, si podías decirme si hay mucha diferencia o es similar a lo que plantea Lacan con respecto a ese concepto y lo que vos me decís de crueldad. Gracias. Eh, lo que me produjo cierto alejamiento de poder tomar de él o asimilarlo al tema de la crueldad, creo que son cosas distintas, es la afirmación muy fuerte en él que con todo se puede, menos con los canallas. Y a mí me parece que eso es una encerrona espantosa. Si yo trato de entender, desplegar y tomarme el trabajo de comprender y de darle una posibilidad teórica, quiere decir, algún grado de acercamiento a un universal concreto, no un universal abstracto, como método de producción teórica, no puedo encararlo como que si lo hago es para transformar algo, o resolver algo, o este, terminar con ese modo de accionar humano, como utopía. Con lo cual me alejó mucho este,
la posibilidad de intentar tender un puente en algo que está ya pensado de entrada, como que con eso no se puede. Y decir eso es cruel. Tenemos que resignarnos y someternos a la crueldad de los otros. Y no ni siquiera tenemos que tomarnos el trabajo de pensarnos a nosotros mismos en ciertos momentos, encontrándome, no haciendo, sino sintiendo teniendo ciertos sentimientos crueles. Eso me alejó profundamente. Y creo que no es lo mismo de ningún modo. Y creo que tanto no es lo mismo que él se permite decir eso. Gracias, gracias, Ana. No, por favor. Gracias a vos por la pregunta. Yo quería preguntar algo. Marta, Sí, hola Ana, bueno, muchas gracias. Siempre ¿Quién está son hablando que no la veo? Marta de Giusti. porque estoy al lado tuyo en estos planos, Sí, sí, en ya, estos ya. planos. Bueno, una de las, La hola. carita me resulta conocida. Sí, bueno, yo leí tu libro hace muchos años, me impactó mucho, creo que era uno de los primeros, por lo menos de los que yo conocía, que hablaba sobre el tema de la crueldad. Pero yo me preguntaba, estaba por preguntarte algo sobre la banalidad y lo banal, ¿no? Este, Escuchándolo a Sergio y hablar sobre la canallada. Pensaba que si no hay algo banal también en la condición humana que permite una canallada, ¿no? Una canallada es lo que pasa ahora con los jubilados, creo que una cosa muy canalla, pero al mismo tiempo pasó tiempo hasta que ellos finalmente se convirtieron en, en bandera de lucha, ¿no? Pero bueno, pasó un tiempo hasta que se acercaron las personas de los clubes y ahora los sindicatos, en fin. O sea que, y hoy justamente trabajando también me vi ante lo mismo, porque por una cuestión clínica, donde tampoco se ve la destrucción, o sea, se la ve, se la escucha, se la ve, uno se horroriza, etcétera, pero no se sale a luchar por además de la destrucción de las personas, la destrucción de las instituciones, de la institución pública, de la escuela pública, del hospital público, ¿no? Es decir, aquello que construye y ha construido y es marca específica de nuestro país y de tantos niveles de lucha, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, además de que el mal, hay alguna banalidad del mal, bueno, al escribirlo algo abstracto, viste, te sacas el asunto de encima, pero me parece que también hay algo banal en la condición humana, Algo donde banal, banal. banal, banal, de no entender la, de no entender la destrucción de lo que es colectivo, de lo que es común. ¿No? Y en los años que han llevado a construirlo y lo poco que ha llevado, por ejemplo, en este caso, aunque vienen dándole duro, pero en este caso, destruir instituciones. Eso es lo que pregunto. O sea, no sé si es como hablé mucho, no lo puedo preguntar, pero ¿qué es? Que hay una conexión entre banalidad y banal. Y lo banal, algo de lo banal de la condición humana. Eso pregunto. Sí, que muchas cosas las tomamos con banalidad, lamentablemente, y porque cosas importantes, las que son banales, no. Pero yo creo que si algo no es banal es la crueldad. Eh, no es una canallada, es algo mucho más profundo y mucho más grave y mucho más destructivo del tejido social y de sus instituciones, obviamente.
golpear a los jubilados es una crueldad atroz. Sobre eso se suma la crueldad de mentir. Sobre eso se Claro. suma la justificación de por qué son golpeados. Entonces, es un acto mucho más complejo que me mandé una canallada, me mandé una cagada. Que la sociedad No, impotente, muchas. yo no pienso, la crueldad creo que es como vos decís. Yo no Sí, estoy sí, pero hablando de que eso es estoy una aclarando el tema canallada, de. creo que es un acto cruel. No, entendí lo que dijiste. Estoy circunscribiendo a qué llamamos banal. La complejidad Ajá, que ok. llamamos banal, que quieren banalizarlo, sí, que la banalizan, que nos acostumbremos, que hagamos de la impotencia y del miedo que nos infunden, el terror, porque la gran acción cruel es a través del terror y de que nos paralicemos, que nos inmovilicemos, conduce a que banalicemos ciertas cosas por impotencia y por miedo. No es chiste el terror. Por eso fue también tan feliz lo de ayer. Y por eso fue tan feliz que la segunda este encuentro de los jubilados con los hinchas y todos los que acompañaron, no solo los hinchas de fútbol, maravillas de nuestro pueblo, las madres, ahora los hinchas, ¿no? Que se suman, eh, que se suman a partir de que golpearon a un jubilado que era hincha de Chacarita. A partir de ahí se empiezan a organizar y a partir de ahí se expande a los otros clubes. Es decir, no banalizaron que su compañero jubilado haya sido golpeado. Entonces es un acto mucho más complejo, es una política de la crueldad. Les recuerdo la definición de política allá en la polis griega y que es actual. La política es el modo en que definimos con conflicto, con debate, es el debate, la discusión, la lucha, en cómo definimos y realizamos la vida en común. Eso es la política. Que después, con los años, la vida y la historia, los siglos y todos sus acontecimientos, la política es definida con otros niveles también de complejidad. Pero esa definición es clave. Ahí, cómo hacemos, cómo debatimos, cómo construimos la vida en común, no es un tema banal, y ni que se puede banalizar. Que el terror nos paralice, que neguemos, que nos disociemos, que hagamos lo que podemos, con eso que a veces sentimos que el terror nos atravesó, sí, por supuesto. Pero todo ese movimiento en nuestras subjetividades singulares y colectivas no son banales. Por eso se animan a banalizarlo, por eso se animan a mentir o a deformar o falsear nuestra historia como lo están haciendo. Entonces estoy hablando de la banalidad, no de lo otro que vos dijiste, sino tratando de definir bien a qué a qué llamamos banalidad, a qué llama, porque ella dice eso, Hannah Arendt dice eso analizando el juicio de Eichmann en Jerusalén, cuando Eichmann es juzgado. Ella presencia el juicio y observándolo a él escribe el libro a partir de su presencia como testigo del juicio, no testigo en el juicio, sino como persona que asistió a todo el juicio. El libro es el fruto de su observación, de su percepción y de su comprensión de la figura de Eichmann, que era quien planificaba las racias en Polonia, por ejemplo, entre otras cosas, los modos de transporte y centralmente se encargaba del sistema de transporte de los capturados a los campos de concentración y exterminio. Ese señor resulta que estaba atravesado por la banalidad. No es joda.
Pero lo que más me indignó fue que se olvidase de todos los alemanes que resistieron, murieron y fueron los primeros en ir a parar a los campos de concentración. Se entiende bien por qué me empeño en ciertas palabras, porque creo que porque sabemos hace ya mucho, gracias a los lingüistas, del poder performativo de la palabra. La palabra produce actos en la palabra misma, no actos secundarios, la propia palabra produce actos. Además produce actos fuera de sí misma. Ahora se entendió mejor. Mejor, mejor. Bueno, nos quedan 5 minutos. Si quieren preguntar algo más, comentar, debatir, no acordar, qué sé yo. Perdón, si pudiera, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Moore, soy psicoanalista. Me interesa que si podés explayarte un poco más en la diferencia entre maldad y crueldad, porque yo los tenía muy pegaditos, digamos, ¿no? Y entonces me interesaría que puntualices un poco más ahí, no terminé de entender lo que querías decir, me parece. Sí, voy a tratar porque es algo que siempre vuelve, la pregunta que siempre vuelve y vuelve también dentro de... La maldad es algo que comparte territorio con la bondad. Este, podemos ser muy malos y muy buenos. Incluso me acuerdo que Spinoza y después Benjamin lo toma de Spinoza, dijo, mire, yo no voy a hablar del mal y del bien, voy a hablar de lo bueno y de lo malo. Como que era algo que nunca le alcanzaba a definir lo que, lo que la experiencia humana estaba transitando en el momento en que él necesitaba usar esas palabras. Hablemos mejor de lo bueno y de lo malo. Podemos ser malos, podemos ser buenos simultáneamente. La crueldad es algo mucho más abarcativo en en ese no conmoverse. Eh, Encierra maldad, obviamente que encierra maldad, pero está desligada absolutamente de toda posibilidad de reconocimiento. No es algo interrogado, no es algo procesado, no es algo incluido en el devenir humano, lleno de cosas buenas y cosas malas, y capacidad de bondad y capacidad de maldad. No sé si está claro. Quizás la diferencia sea muy sutil, la pregunta sigue insistiendo, pero es una primera diferencia que yo hago. No agota, yo sé que no agota. Algunos en lugar de llamar crueldad lo llamaron mal radical, como manera de muchos usaron el término mal radical, que sería en todo caso el que más se acercaría a la palabra, al término crueldad. Hay una palabra que refuerza, es radical porque no da lugar a ninguna bondad posible, ni a ningún, ni a, no, a no entrar en conflicto consigo mismo, con ella misma, en su propio ejercicio, no entra en conflicto. Creo que por eso usaban el término mal radical. Eh, pero creo que hay que seguir profundizándolo, no creo que lo que yo acabo de decir agote el tema. Gracias. De nada. Fabiana, Sí, yo quería aclarar un concepto que por ahí tal vez quizás aclare. Lo bueno y lo malo, la maldad y la bondad, según el otro lineamiento, somos todos, todos tenemos, y uno habla de sombras y luces, ¿no? Esto porque toma el oriente. Y entonces elegimos, eh, podemos ser muy, muy malos, y es lo que nos permite elegir ser buenos. Digamos, hay un punto de elección ahí donde desde lo más profundo vamos eligiendo, ¿no? Tal vez esto aclare un poquitito. La crueldad es una condición donde de alguna manera no nos conmueve el sufrimiento del otro. En cambio, ser buenos o ser malos, tener maldad o tener bondad es un juego constante y permanente, ¿no?
necesitamos también de ese juego para sacarlo en una situación determinada, digamos, porque, no sé, digo, hay situaciones en donde uno tiene que ponerse muy fiero o muy fiera, ¿no? O una fiera. Y hay situaciones de no. Entonces, me parece que es algo tan humano, tan intrínseco, tan de nuestro self, como diría Jung, que, que bueno, que está ahí constante y permanente, solo que hay que trabajarlo para saber que vamos a ponerlo afuera y de, este, no sé si ayuda un poquito, pero la crueldad ya es otra instancia, la crueldad es esto, el no conmover, el no registro del otro, el otro no existe y por lo tanto la destrucción del otro también es parte de nuestra destrucción. En cambio, el juego entre la maldad y la bondad, o lo bueno y lo malo, nos va permitiendo evolucionar. Yo me Y quedé no sé si esto pensando, ayuda. yo Por quería eso, hacer un comentario. por eso Hola. quiero aclarar que por eso Ah, tampoco asociamos a el sadismo, este, uno podría, algunos me preguntaron por el sadismo, que es una perversión, donde hay un placer en el sufrimiento del otro, a tal punto que eh, Guattari hizo la diferenciación que siempre se hacía en el par sadomasoquista, donde se suponía que había una pareja que se ensamblaba, y si algo no quiere un sádico, es que el otro sienta placer. Cuando el masoquista está contento y feliz, lo rechaza. En ese punto también hay un punto de articulación. Pero el problema central es la no conmoción. No me interesa sentir placer. Es del otro. El otro es humano. Yo soy inmortal. Yo he vencido la muerte y he vencido el dolor. Los chicos chiquitos hacen muchas maldades, sobre todo cuando se sienten desamparados. La novela, la literatura siempre viene en auxilio. El Señor de las Moscas de Golding, Claro. en estado de profundo desamparo, esos náufragos que quedan perdidos, esos niños que quedan perdidos en la isla, cometen terribles maldades. Pero son actos desesperados, hijos del desamparo y de la muerte que se les avecinaba. Digo, son diferencias sutiles, pero a la hora de comprender qué fuerza tiene esto en la condición humana, esas diferencias sutiles son muy significativas. Sobre todo, hola. Ah, sobre todo si queremos ayudar de algún modo a los sobrevivientes de las guerras, de los exilios, de la pobreza extrema y de la tortura y de muchas otras cosas, de las profundas desigualdades y las profundas injusticias. Esas pequeñas o no, o sutiles diferencias, tienen puntos de contacto. Es muy decisivo poder definirlas si queremos hacer algo en relación a, por lo menos en nuestra lucha por que, en nuestro trabajo con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, para que justamente dejen de ser víctimas y puedan retomar el carril de sus vidas y tener sus vidas en sus manos. Entonces, esas pequeñas diferencias, o grandes, no sé, o sutiles, que tienen puntos en común, son muy significativas y hay que seguir indagando. ¿Tá? yo me quedé pensando en algo. ¿Se escucha? Sí, Eh, el- sobre lo que vos decís, que es propio de la condición humana, o sea, ninguno estamos exentos, pero también es, creo, cierto que no todos lo realizan, no todos lo llevan al acto. no, más vale. Me- más vale, Afortunadamente. más vale menos mal, Claramente, menos más mal. Me vale. quedé pensando sobre, obviamente que es todo un temazo, sobre las condiciones subjetivas y de la realidad que hacen que se actualice la crueldad. Sí,
Así termina A, la pro- a legislación. propósito de eso, hoy murió en la cárcel el turco Julián, que fue el paradigma de los torturadores crueles, inconmovibles. Se soslayaba contándolo cuando Mauro Viale lo invitaba, como si fuera un acto, digamos, un trámite. ¿Mm? Bueno, que haya rescatando la lucha de nuestro pueblo, que haya que se ha sido condenado, cumpla condena y muera en Obvio, la obvio, cárcel, es reparatorio para la sociedad y obvio. ayuda mucho a que nunca más sea efectivo. Porque el problema de la impunidad es de una crueldad terrible, porque abre las puertas a la repetición. Sí, murió en cárcel, murió en la cárcel y en cárcel común. Ana, Hola, Paz. disculpen, Ana me pidió que avise el horario. Hay El una horario. serie de preguntas que están en el chat. Por ejemplo, el título del trabajo de Osvaldo Saidón, que me parece importante. Este, yo voy a compartirte las preguntas del chat para ver si después se pueden transmitir, porque no vamos a tener mucho tiempo. No sé si tenemos más tiempo o no. No, no, ¿te acordás que te pedí que Sí, terminemos sí, el por tiempo? eso. No quería cerrar. Entonces te paso las preguntas y vemos después cómo hacer para transmitir desde la Secretaría Científica algo al respecto. ¿Cómo se llama el texto de Saidón? Es una pregunta. Hay otras, pero son en verdad extensas, no tendremos tiempo, lamentablemente y afortunadamente. Yo quiero agradecer profundamente la intervención, la ponencia de Ana. Particularmente me parecía muy importante que se dé esta ponencia después del 24 de diciembre, que a todos nos cambió la vida, eh, celebrar la democracia, por frágil que sea. Con lo cual, que esta conferencia se dé después del 24 me parece que eh, hace y habla también, digamos, de las políticas institucionales de la asociación y de la Secretaría Científica. Quiero anunciarles, preanunciarles, que la próxima conferencia se llamará, van a participar un juez y una psicoanalista, se llama Articulaciones Jurídico-Clínicas para pensar las condiciones subjetivas respecto de la baja de punibilidad, tema muy actual también. Y bueno, ya hasta mayo, junio tenemos, estén atentos a las nuevas ponencias. Yo agradezco profundamente, Ana, Yo les la agradezco a ustedes, generosidad. yo agradezco que me hayas invitado, que la asociación me haya invitado y que ustedes hayan tenido la paciencia de escuchar un tema muy duro. Que no pensamos naturalizar, No, a ni va. pesar de lo que intentan. Gracias, Ana, gracias a todas y todos por la presencia y los espero las próximas. Gracias, Ana. Muchas Aplausos. gracias. Merece Gracias. todo Aplausos. el aplauso. Gracias, Ana, Gracias, como Ana. Gracias, Ana. siempre. Un abrazo a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Gracias, Ana. Fuerza y, Gracias, gracias. Muchas gracias. fuerza y a seguir resistiendo. Absolutamente. Eso. Seguir Gracias. resistiendo. Un lujo Un escucharte, Ana placer. Berecín. Un placer. Gracias. Salomé, ¿vas cortando Gracias. vos?